Dios te bendiga. Te doy un abrazo de bienvenida a este espacio de la meditación de la palabra en torno al tema del mes, familia bendecida. Y hoy quiero traer un texto muy conocido, muy hermoso, que es quizás uno de los textos que más me han conmovido de todas las escrituras. Es Lucas capítulo 15, del 11 al 17, más conocido como la parábola del hijo pródigo. Yo le he querido poner como título a la palabra de hoy, de regreso a casa del Padre. Vamos a leer entonces. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Oremos. Padre bueno, gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Es pan de vida, es pan espiritual. Gracias porque como hijos nos recibes alrededor de la mesa para compartir tu pan. Lo tomamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos: amén. Cuando Jesús enseñó esta parábola, nos enseñó a conocer a Dios como nuestro Padre amoroso y lleno de gracia. Esta narración forma parte de 3 parábolas, junto con la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida, que ilustran el gozo de Dios Padre cuando sus hijos vuelven a casa, a su relación con el Padre, a su condición de hijos amados. Era la forma como Jesús respondió a los que criticaron el hecho de que Él se sentara con publicanos y pecadores. Los fariseos se creían mejores que cualquiera de ellos y solo se acercaban a Jesús para criticarle o para acusarle. Por su parte, los pecadores se acercaban a Jesús porque al escuchar la palabra eran transformados en nuevas criaturas.
Pero hoy yo no quiero repetir lo que casi todos conocen acerca de este excelente mensaje. Y sé que han escuchado también excelente predicación basados en este pasaje. Solamente quiero enfocarme en lo que casi todas las familias vivimos. Es la verdad que nos enseña Jesús a través de esta parábola. Y se trata de lo siguiente. ¿Cómo hacer cuando un hijo se rebela contra sus padres? ¿Qué hacer para verlos de regreso a casa? Quiero enfocarme en quiero darle este enfoque al mensaje, al estudio de esta parábola en el día de hoy. ¿Qué hacer para verlos de regreso a casa? Cuando un hijo se aleja de los padres, vamos a empezar por este aspecto. La magistral narración de Jesús habla de un hijo que lo que le interesaba de su padre era recibir la porción de la herencia que le correspondía para irse lejos y vivir a su manera, despilfarrando lo que el padre le dio. Pero existen muchas otras formas en que un hijo puede alejarse de sus padres, aún viviendo bajo el mismo techo. Hay distancias que se miden en silencio, en deshonra, en rebeldía, desobediencia, en malos hábitos, malas compañías, menosprecio, burla, indiferencia. Y puede que éstas causen mayor dolor que la misma distancia física. Y los padres pueden cuestionarse a sí mismos. Seguramente le va a resultar familiar esto. Cuando un padre se pregunta en qué fallamos, qué hicimos mal, hemos fracasado como padres. Algunos dirán, tal vez debí ser más drástico, o tal vez, quizá debimos ser un poco más flexibles. Los padres llevan una carga pesada de culpabilidad que los consume poco a poco. Y esto puede ser sumamente peligroso. Y en el nombre de Jesús, te aconsejo, Padre, suelta esa carga y entrégasela a Jesús. Toda carga de culpabilidad, entrégasela a Jesús. Lo otro es que los padres pueden reaccionar ofendidos también. Pueden reaccionar ofendidos. Como, ¡qué vergüenza! ¿Qué dirán los demás? ¿Qué dirán mis amistades? Hemos quedado como un zapato. Todo por culpa de ese hijo rebelde. Esta puede ser una reacción sumamente egoísta, porque colocan en primer lugar su propia imagen antes que enfrentar el problema con la verdad. Más le preocupa su posición ante el conglomerado que le rodea que la situación de la crisis que está viviendo con su hijo. Y probablemente hasta recurra al castigo, ¿no? Como método de corrección, escogiendo un deseo tal vez de vengar su propio honor o desahogando su impotencia y su propia frustración como padres. Es una reacción que es muy dolorosa, muy triste, pero también frecuente. Los padres en general sufren en silencio su dolor. Cuando un hijo se rebela contra sus padres, no siempre es por negligencia de los progenitores, ¿sabe? Y es casi que un misterio inexplicable.
Hemos podido ver a lo largo de nuestra experiencia padres ejemplares que pueden tener hijos pródigos. Asimismo, también encontrar el caso contrario, padres muy imperfectos en gran escala, diría yo, padres pródigos que llegan a tener hijos ejemplares. Hijos ejemplares. Pero lo cierto es que los padres de los hijos pródigos sufren en silencio su dolor. Porque el amor de los padres no deja de ser. El amor de los padres es incondicional, se parece al perfecto amor de Dios. De hecho, nuestros hijos tienen su primer contacto con el amor de Dios a través del amor que como padre le damos. Y entre más rebelde sea el hijo, más atención, más cuidado y más amor demanda. Pero volvamos al texto para recibir la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Lo que hizo el padre del hijo pródigo, veámoslo. Revisemos en cámara lenta el texto de Lucas. Y estoy seguro que se va a sorprender, porque ese padre de la parábola representa el paternal corazón de Dios, nuestro Padre perfecto. En primer lugar, quiero que observe cómo el padre le entregó su herencia en vida a ese hijo. El solo hecho de haber pedido al padre que le entregara su herencia antes de que muriera era una ofensa muy grave. El hijo estaba revelando, estaba dando a conocer que no amaba al padre, sino que solo le interesaban sus bienes. No obstante, el padre accede y no lo deshereda. Dice el texto, y les repartió sus bienes. Lucas 15, verso 13, parte B. Lo otro que hizo el padre es que el padre le deja ir lejos de casa. Es posible que alguien califique al padre del hijo pródigo como falto de autoridad, pero lo cierto es que la relación con los hijos no es igual en todas las etapas de la vida. Cuando son bebés, son inocentes. Cuando son niños, necesitan límites. Cuando son adolescentes y jóvenes, deben ser aconsejados y enseñados. Pero cuando son adultos, deben ser responsables de sus actos y decisiones, sean buenas, sean malas. Pero te voy a dar un secreto, amado y amada que me escucha. Uno es la oración. Cuando tus hijos se bajen de tus brazos y se alejen de tus manos protectoras, colócalos en las manos del Padre Omnipotente en constante oración por ellos. Nunca te canses de orar por tus hijos. Lo segundo, además de la oración, es la palabra de bendición. Cuando tú bendices a tu hijo, allá donde tu débil mano no lo alcanza, las poderosas manos de Dios lo sostendrán. Esos son dos secretos que te quiero dejar. La oración y la palabra de bendición. Lo tercero que hizo el padre es que el padre esperó en su puerta a su hijo. Como padres, nuestro anhelo es ver cambios al instante, que los hijos produzcan fruto en poco tiempo. No podemos saber exactamente cuánto tiempo transcurrió desde que el hijo abandonó la casa del padre hasta el momento en que regresó con su plan preconcebido, motivado tal vez por el hambre, pero seguramente debió transcurrir un tiempo, tal vez años.
lo cual nos quiere enseñar que en estos procesos con los hijos que están en rebeldía debemos tener paciencia, saber esperar en Dios. ¿Sabes que Dios habla por medio del tiempo? Y seguramente dice cosas como: ¿entiendes ahora por qué te dije aquello? ¿Quieres enderezar tu camino? Aún estás a tiempo. ¿Comprendes ahora lo que significa separados de mí nada podréis hacer? Vuelve a casa, hijo amado. ¿Sabe que para Dios no es difícil esperar? Recuerda que Dios no depende del tiempo, porque Él vive en la eternidad. El problema con el tiempo lo tenemos nosotros porque se nos puede acabar. Pero por eso es mejor decidirse a actuar a tiempo. Nos conviene, antes que esta vida se acabe y sea demasiado tarde. Lo cuarto que hace el padre es que el padre corre al encuentro de su hijo. Y es un cuadro conmovedor. Creo que es el momento más emocionante de toda la narración. El padre tenía la esperanza de que un día su hijo regresaría. Y cuando lo ve de lejos, lo reconoció, aunque tal vez vestía harapos. Y el día que se fue vestía elegantemente, pero de regreso vino vestido de harapos. Estaba flaco. Tal vez se había ido rozagante y robusto, pero volvía muy flaco, producto del hambre. Pero el padre se levanta, se remanga sus ropas largas o su túnica para poder correr, se despojó de su orgullo, de resentimientos, hasta de su artritis, impulsado por el abundante amor y misericordia que sentía por su hijo. Se apresuró al encuentro de su hijo, se echó sobre su cuello y lo besó. Cuando estaba estudiando esa parte, se echó sobre su cuello. Ahí caía en cuenta de que ese hijo menor debió haber sido tal vez el más alto. Un muchacho grandote, más alto que su padre. El padre corrió al encuentro de él, se echó sobre su cuello y lo besó. El padre se desborda en amor por su hijo. Es lo quinto que hizo. El plan del hijo era volver no como hijo, sino como jornalero a casa del padre. Pero el plan del padre era recibirlo y restaurarlo como hijo. Ahora, preguntémonos, ¿era lo que el hijo merecía? Desde el punto de vista humano, no. Pero el padre le viste de honra, le coloca anillo de autoridad y calzado de dignidad y hace matar al becerro gordo para celebrar con fiesta. Solo porque el padre ama a su hijo. Y el amor, escuche, el amor puede lograr lo que el castigo nunca logrará. Te lo repito. El amor puede lograr lo que el castigo nunca logrará. Hacer que los pródigos vuelvan a la casa del Padre. Segunda de Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo me constriñe. Para concluir, Dios nos persuade con su manifestación de amor, gracia sin igual. Dice 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor,
No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Los padres podemos persuadir a nuestros hijos pródigos a través del poder del amor. No existe otra alternativa más eficaz que el poder del amor. El amor es superior al castigo. La misericordia vence sobre el juicio. Santiago capítulo 2, verso 13. La oración eficaz del justo puede mucho, y Dios escucha la oración de los padres por sus hijos. Cuando los hijos se bajen de tus brazos y se alejen de tus manos protectoras, recuerda, colócalos en las manos del Padre Omnipotente en constante oración por ellos. Bendícelo todos los días, sin cansarte, porque Dios respalda la palabra de bendición de un padre por su hijo. Llama las cosas que no son como si fuesen. Ten certeza de lo que esperas. Profetiza sobre tus hijos. Convéncete de lo que aún tus ojos no ven. En otras palabras, pon en acción la fe de Cristo que habita en ti. Amado padre de familia, si quieres ver a tu hijo pródigo de regreso a casa, no estoy hablando del regreso a una dependencia malsana a los padres biológicos, porque sería fuera de orden, sino regresar a la relación y comunión con Dios Padre, sin la cual no sería posible tener vida con propósito. Y por último, entrégale tus hijos a Dios Padre, porque Él los ama más que tú. Él los anhela de regreso a casa. Te invito a que oremos. Amado Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por tu consejo y tu palabra. Yo bendigo cada familia que hoy está alrededor de esta mesa recibiendo tu palabra. Yo bendigo a los padres que están ahora sufriendo por la condición rebelde de sus hijos. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu palabra no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Y declaro en el nombre de Jesús la victoria del amor y la misericordia. Declaro en el nombre de Jesús hijos totalmente transformados por el amor, el poder del amor, el amor de Cristo que habita en nosotros y se refleja a toda la familia. En el nombre de Jesús declaro padres que verán la gloria de Dios sobre sus hijos, hijos que se reconcilian con sus padres y sobre todo con el Padre eterno para vivir una vida con propósito aquí en la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, mi amado, mi amada. Por favor, comparte esta palabra con otras familias que sé que van a ser muy bendecidas. Nos vemos pronto.